Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la semana 6 para básica superior. En esta ocasión vamos a elaborar un cuaderno de campo. Vamos en esta parte a dirigirnos a la guía a ver pues las actividades que nos traen. Y tenemos aquí pues justamente algunas actividades. Bueno, aquí está pues la información que nos dan en la introducción. Sí, y aquí nos piden justamente pues en esta parte crear un cuaderno de campo. Sí, pues obviamente pues como todo investigador no vamos a utilizar herramientas para hacer anotaciones, registros de hechos y fenómenos de la naturaleza, ¿no? Luego en esta parte nos traen pues los materiales, sí que son pues hojas en blanco de cuadernos nuevos o viejos, lápices de colores, marcadores, pinturas, tijeras, instrumentos de medida como reglas, cinta métrica, reloj, balance, etcétera, pegamento, cinta adhesiva, engrapadora o piola, ¿no? Para unir las hojas. Recuerden que vamos a hacer un cuaderno de campo, entonces por lo tanto hay que encuadernarlo, ¿verdad? Además, muy importante, dice aquí, recuerda que puedes usar otros materiales si así lo deseas o dispones, ¿sí? Entonces, bien, ustedes tienen que trabajar pues con sus propios recursos, lo que tengan ustedes en casa, ¿verdad? La idea no es que salgan a comprar, ¿no? Sino que trabajen con lo que tengan disponible en sus casitas. Y entonces en esta parte nos traen, miren, dicen elaboración de un cuaderno de campo, ¿sí? Y nos traen aquí un resumen pues general de cómo pues se construye un cuaderno de campo. Nos dicen aquí pues elige el medio o soporte de tu cuaderno de campo, ¿no? Pueden ser hojas sueltas, ¿sí? O también pues grapadas o cosidas con hilo, ¿sí? Diseña una portada. Además tenemos que pues enumerar las páginas, luego hay que crear un propósito, ¿sí? Y luego pues en cada una de las hojas ir viendo fecha de observación, descripción de lo que vamos observando, ¿no? Eso vamos a detallar más adelante. Y aquí hay unos ejemplos pues de cuadernos que podemos nosotros tomar como guía, ¿sí? Y luego pues en esta parte de acá en la página 6 tenemos el primer paso que dice diseña la portada de tu cuaderno de campo, ¿sí? Entonces en esta parte nos piden pues diseñar esa portada usando pues la creatividad y además pues debemos buscar algunas hojas y enumerarlas, ¿sí? Vamos en esta parte a hacer esta actividad que consiste justamente en diseñar la portada de tu cuaderno de campo. Y en esta parte pues he hecho pues lo siguiente, he planteado aquí la hoja, he puesto aquí en el título cuaderno de campo, luego he puesto abajo pues los datos, ¿sí? Y aquí he realizado pues un dibujo, ¿sí? Puede ser un dibujo personal, ustedes pueden hacer un dibujo de ustedes tal vez en el jardín de su casa, con su mascota, etcétera. Eso depende pues de ustedes, de su creatividad. Además nos pedían que tengamos a la mano varias hojas y las enumeremos, y yo he puesto en esta parte las hojas, le he puesto el número en esta parte de acá. Ustedes pueden colocarlo pues realmente en cualquier parte de su página, de su hoja, el número. Tenemos aquí varias hojas que nos pedían en esta parte. Yo voy a tener aquí pues 5 hojas, ¿no? Ustedes si requieren más hojas pues pueden anexar más hojas en esta parte, ¿sí? Eso pues en cuanto a este paso 1. Veamos ahora la guía que nos trae pues acerca del paso 2. Bien, y si notamos aquí en el paso 2 nos dice ahora que hay que hacer la redacción del propósito y la lista de objetos de observación y estudio. O sea, en esta parte nos piden aquí primero, como primera actividad, es leer este texto que está aquí de Luis González Alcaraz, ¿sí? En esta parte acá. Ustedes pueden leerlo en su casita pues más detenidamente, ¿sí? Y al final nos trae una actividad en donde hay que responder unas preguntas en base a este texto. Miren, dice aquí actividades. Dice responde las siguientes preguntas a partir de la lectura del texto anterior, ¿sí? Nos traen en esta parte pues 4 preguntas que les vamos a responder. En esta parte tenemos pues la actividad, el paso 2. Y vamos a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, define con tus propias palabras el significado de interdependencia, ¿sí? Ustedes pues al leer ese texto, ustedes pueden sacar su propio significado. Yo he colocado pues el siguiente y pongo pues que es cuando dos o más personas o cosas dependen la una de la otra, ¿sí? La siguiente pregunta dice ahora, explica por qué el autor afirma que el ser humano suele pensarse como un sujeto separado de la naturaleza. Yo he colocado pues la siguiente respuesta, porque muchas personas se conciben fundamentalmente como consumidores y poseedores de recursos, ¿sí? Esas respuestas están en base al documento que está en la guía. Ustedes al leerlo pues pueden sacar sus propias respuestas, ¿verdad? Tenemos aquí 2 preguntas más. Dice, describe 2 ejemplos que ilustren la crisis ambiental que vive nuestro planeta. Yo he colocado pues el primero que dice la acumulación de riquezas en un solo grupo de personas. Y la segunda dice consumimos más de lo que producimos. Es otra pues, causa que la he analizado en ese documento. La siguiente pregunta dice ahora, ¿cuál es la relación entre el medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas? Yo he colocado pues esta respuesta que dice, la relación de los seres humanos con la naturaleza es interdependiente
es decir, que el desarrollo de las sociedades humanas dependen del medio ambiente. Miren, yo he respondido de acuerdo a la lectura de ese texto. Recuerden que las actividades que se proponen en este video son a manera de sugerencia, ¿no? Ustedes pueden hacerlas de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a su criterio y de acuerdo pues a sus circunstancias. Y entonces luego de esto nos piden lo siguiente, dice aquí, en la primera página del cuaderno que ya creaste, en un párrafo explica en qué consiste la interrelación en la naturaleza y por qué es importante para las personas comprender esas conexiones entre organismos y su entorno. Entonces, en base pues a la lectura y a las respuestas a las preguntas que nos plantean, vamos aquí a escribir un párrafo que va a ir en la primera página del cuaderno, ¿sí? Que es justamente el propósito del cuaderno. Sí, he colocado pues el siguiente párrafo, ¿sí? Bueno, ¿qué dice entonces aquí? La interrelación en la naturaleza consiste en la interdependencia que tenemos los organismos vivos con nuestro entorno, pues los múltiples recursos que nos brinda la naturaleza permiten nuestra subsistencia y mejoran la calidad de vida de las personas. Por tal razón, es de suma importancia comprender estas conexiones entre entorno y organismos para garantizar la vida, ya que muchas especies se extinguirían sin los recursos que provee la naturaleza. Sí, este es pues el párrafo que yo he colocado en cuanto pues al propósito del cuaderno. Ustedes colocarán pues su propio propósito, que va pues justamente en la primera página del cuaderno. ¿Sí? Ahora regresamos pues a la guía a ver qué más nos trae. Bien, y si aquí notan pues les da más información que les puede ayudar a ustedes a redactar su párrafo, ¿no? Si les trae pues que un párrafo tiene una idea principal y varias ideas secundarias, ¿sí? Además pues pueden ir a consultar en su libro pues, ¿no? Para tener pues más información acerca de esto, ¿no? Se encuentra pues en la página 160 del libro de texto de lengua y literatura de octavo de básica, ¿no? Ahí pueden ustedes consultar más información sobre cómo redactar un párrafo. Bien. Luego en la siguiente parte nos piden ahora analizar este texto, miren, así que se encuentra acá. Dicen, toda investigación define claramente su objeto de estudio. ¿Sí? Entonces en esta parte hay un texto de Alexander von Humboldt que se encuentra en la parte de acá. Miren, toda esta parte de acá es un texto que indica pues que Alexander von Humboldt hizo un estudio acerca pues del clima, de la flora, la fauna, las longitudes y latitudes, medidas del campo magnético terrestre y condiciones pues sociales y económicas de las colonias españolas. ¿Sí? Entonces ese estudio hizo Alexander von Humboldt. Entonces en base a la lectura de este texto nos piden hacer lo siguiente, miren aquí. Dice que nos fijemos en todos los ámbitos que observó el estudio de Humboldt, ¿no? Acerca de clima, flora, fauna, longitudes, latitudes, todo, ¿verdad? Sí, y en base a eso hay que hacer lo siguiente, miren, ¿sí? Hay que pues en esta parte decidir qué vamos a observar, miren, ¿sí? Vamos a decir qué vamos a observar en nuestro entorno, ¿verdad? Y aquí nos piden en esta parte observar esta hoja, esta tabla, ¿no? Que está pues el ámbito fauna y lo que podemos nosotros aquí observar, ¿no? Aquí hay la flora, también nos dan aquí sugerencias de qué podemos nosotros observar en nuestro entorno. De igual forma el clima y también el recurso natural. Nos piden en esta parte pues detallar 4 aspectos, ¿no? Que vamos a observar en nuestro entorno, si en nuestra casita o algo que esté pues cerca a nosotros. Bien, ustedes pueden leer esta tablita y pueden pues sacar alguna idea de qué pueden observar. Luego nos piden esta parte enumerar en la hoja donde escribiste el propósito tus objetos de observación y su respectivo ámbito. Por ejemplo, miren, en esta parte pues acerca de la fauna voy a observar pues el zancudo, de la flora el ceibo, de clima las ventiscas y de recurso natural está la energía del sol. Entonces esto hay que hacer en la página en donde hicimos pues el propósito, ¿sí? Vamos entonces a esta parte de la actividad a realizarla. Y estamos en esta parte de acá, ¿verdad? Pero nos piden pues que este propósito que lo redactamos hay que hacerlo pues en la primera hoja de nuestro cuaderno. Por lo tanto vamos a llevarla a esa primera hoja, ¿no? Donde vamos también, además de eso, a enumerar lo que vamos a observar. Entonces en esta parte está como ven, la página 1. Y he puesto en esta parte pues el propósito, ¿sí? Y aquí voy a enumerar lo que voy a observar. He puesto en mi caso, no como la fauna, voy a observar a mi perrito. Claro, todos en nuestra casa tenemos pues una mascota, no un perrito, no puede ser también un gato, ¿no? Eso depende de lo que ustedes vayan a observar. En mi caso voy a observar pues a mi mascota, a mi perrito. Luego en la flora yo he puesto un árbol de higos que se encuentra justamente en mi jardín. Tengo aquí pues una foto de ese árbol. En cuanto al clima, yo he tomado una foto de el cielo, como se encuentra pues parcialmente nublado, lo he colocado en esta parte.
Ustedes aquí pueden observar pues tal vez el mar, si están cerca del mar, tal vez el cielo, etcétera. Pueden ustedes observar y colocar aquí cualquier aspecto en la parte del clima, ¿sí? En la parte de 4 dice recurso natural. Yo he puesto en esta parte pues el agua. Si he tomado una foto del grifo de agua, ustedes pueden hacer los dibujos de acuerdo pues a su circunstancia. Y eso pues en cuanto a este paso 2, ¿verdad? Ahora vamos entonces a la guía a ver qué más nos trae de actividades. Bien, y si aquí vemos entonces del paso 3 dice páginas de observación, descripción y análisis. Bien, entonces en esta parte ya vamos a colocar lo que nosotros vamos a observar, ¿no? Dependiendo pues de lo que pusimos en la primera página, ¿verdad? Y en esta parte nos dan pues la siguiente información. Dice que al menos tienen que destinar una página de tu cuaderno para cada uno de los objetos, ¿no?, que nosotros pusimos. Además pues pueden hacerlo realmente en varias páginas. Eso depende de ustedes, ¿no?, de lo que ustedes quieran colocar ahí, ¿sí? Ahora aquí nos da también otra tabla que nos da una guía de igual forma de qué podemos poner en esa página. Dice en la fauna. Dice aspectos importantes de descripción, nombre de la especie o cómo lo conocen en su comunidad. Pueden colocar pues alguna leyenda o mito sobre lo que hayan colocado ahí. Además hay que colocar también aquí la interrelación con otros organismos del entorno y los seres humanos. Así que relación tiene con los seres humanos, qué otros organismos pues se alimentan de él, de qué se alimenta, etcétera, ¿sí? Deben colocar esos datos. Claro, no tienen que colocar todo esto, ¿no?, sino escoger pues uno o dos aspectos que ustedes quieran colocar en su análisis, ¿verdad? En cuanto a la flora, también les pide poner nombre de la especie, el hábitat, características, etcétera. Qué animales se alimentan de esta planta, si es el caso. En cuanto al clima, también pueden poner nombre del fenómeno o la estación, periodo del año en que ocurre, características, etcétera. Sí, además, cómo afecta a los seres humanos y a los otros seres vivos. Y en cuanto al recurso natural, pueden poner el nombre del recurso, el tipo, si es renovable o no es renovable, características, para qué sirve, etc. Y además qué relación tiene en este recurso con los seres vivos. Esos son aspectos que se sugieren que vayan en cada una de esas páginas donde van a describir pues los objetos que ustedes colocaron, ¿verdad? Además en esta parte nos dicen que podemos también incluso colocar medidas, ¿verdad? De pronto si se trata de su mascota pueden de pronto pues medir el largo, el alto, tal vez cuánto pesa su mascota, etcétera. Ustedes pueden colocar datos numéricos también aquí. Y nos dan aquí varias magnitudes que nos pueden servir, ¿no? Longitud en metros, masa en kilogramos, tiempo en segundos. Y así nos dan varias magnitudes que podemos utilizar para describir nuestros objetos. Bien. Luego en esta parte pues nos dan además unos ejemplos de cómo puede estar escrito, ¿no? Miren. Aquí está pues un gráfico, vemos que está aquí dando las partes del pajarito. Y aquí pues texto, ¿no? Aquí de igual forma pues hay una planta, ven las hojas, tal vez aquí están midiendo las hojas, etcétera. Y aquí pues hay otro ejemplo de cómo hacer ese análisis. Bien, entonces en esta parte vamos nosotros a realizar de acuerdo a los que yo puse, ¿verdad? Entonces vamos a ir en esta parte a ir a desarrollar esta actividad. Bien, recuerden que yo pues había escogido, he colocado pues el perrito, ¿verdad? Sí, recuerden que esta ya es la página 2, ¿verdad? Entonces a partir de ahí va a empezar pues a realizar el análisis de sus objetos de estudio. Yo he puesto pues mi perrito, tengo aquí una foto de él, aquí he colocado pues varios datos, ¿no? Si es un mamífero, aquí el año en que fue domesticado, hace cuánto fue, tal vez el nombre científico también está en la parte de acá. Aquí he colocado pues las dimensiones, el largo 50 centímetros, el alto 40 centímetros. Sí, además pues he puesto que se alimenta de sopa de avena y comida procesada. Bien, son datos que yo he colocado pues de este primer objeto, que en este caso es mi perrito, ¿verdad? Luego en la siguiente lámina, recuerden que yo había colocado en esta parte pues el árbol de higos, ¿verdad? Y en esta parte pues he puesto el fruto, miren, ¿sí? Y he colocado lo siguiente, que los higos estrangulados, como se les llama, ¿no? Son plantas extraordinarias que crecen de semillas que sueltan las aves y los otros animales en el tope de otros árboles. Miren, aquí he puesto cómo se interrelaciona este árbol con otros animales, miren. Además dice aquí que el higo madura durante agosto, septiembre y octubre. He puesto pues otros datos más. Además aquí he puesto yo una hoja del árbol y la he medido. Y tiene justamente una dimensión de largo de 23 centímetros y ancho 11 centímetros. Miren, son datos que he puesto aquí como ejemplo, ¿no? Ustedes pueden colocar en sus hojitas pues datos que ustedes crean conveniente de su objeto de estudio, ¿sí? Luego seguimos entonces con el siguiente objeto, que en mi caso era pues el clima parcialmente nublado.
He puesto aquí pues una imagen grande y aquí he puesto varios datos. Miren, he puesto que el clima se torna nublado en las tardes. Las primeras lluvias suelen venir en junio y julio. Y además, cuando ocurren las lluvias, las plantas del jardín de casa se tornan más verdes. Entonces, miren, en esta parte ya he puesto pues cómo se relaciona, ¿no? ¿Sí? este clima con los demás seres vivos del entorno, ¿no? Vemos que cuando ocurren lluvias, pues las plantas del jardín pues obviamente se riegan y se tornan pues más verdes, ¿no? La siguiente hoja ahora viene en base al recurso que era en este caso pues el agua, ¿no? Yo he colocado aquí pues la imagen que tomé y he puesto aquí pues la fórmula química del agua, ¿sí? Además pues esta agua para llegar a la casa pues tiene varios procesos de purificación. También lo he colocado en esta parte. He colocado aquí una imagen de la fórmula química. Y aquí ponemos que todos los seres vivos en casa dependemos del consumo de este recurso, ¿sí? Y aquí he colocado pues un dato, ¿sí? Que dice que según la OMS cada persona consume cerca de 100 litros diarios de agua. Miren, son todos datos que ustedes pueden pues consultarlos y también colocarlos en cada página, ¿verdad? Bien, entonces así yo he analizado pues cada uno de los objetos que he estudiado en varias páginas, ¿verdad? Veamos ahora en la guía a ver qué más sigue. Y vemos entonces que luego de esta parte que nos dan, dice aquí, miren, realiza la siguiente actividad e identifica si existe información relevante para tu proyecto de la semana. Aquí hay una actividad pues que está en inglés, ¿sí? Y esta actividad pues ya se encuentra subida en un video en mi canal, pues ustedes pueden pues revisarlo. Se encuentra pues ya resuelta esa actividad. Y pasamos pues al siguiente paso, ¿no? Que está pues justamente en la página 17 que dice ahora paso 4, arma el cuaderno y escribe la conclusión, dice ese paso. Dice, como ya tienes todo listo, entonces ponte a armar tu cuaderno. Hazlo como prefieras, usa grapas, cinta adhesiva o hilo para coser las hojas. Comienza tu cuaderno con la hoja del diseño de la portada. ¿Ven? Entonces en esta parte vamos a hacer es justamente lo que nos piden, ¿no? Hacer la conclusión. Nos pide aquí en esta parte escribe la última página una conclusión con un dibujo conectando los objetos de estudio que analizaste y explicando cómo se relacionan entre ellos. Miren, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa actividad que consiste justamente pues en escribir la conclusión y armar el cuaderno, ¿no? Entonces en esta parte tengo la hoja, que sería entonces la hoja número pues, 6. Y he colocado pues la siguiente conclusión. Miren, dice, todos los objetos de mi estudio se interrelacionan, puesto que todos necesitan recursos para crecer y dar frutos en el caso del árbol de higos. Cada uno de ellos tiene su función. Si uno de ellos faltaría, no existiría la armonía en mi entorno. Miren, he puesto pues yo la conclusión y nos pedían hacer un gráfico en donde se muestre cómo se relacionan unos de otros. He puesto aquí en el gráfico, donde están aquí los 4 objetos que ya había estudiado y he colocado con flechas indicando cómo se relacionan. Y está pues de esta forma. Sí, porque obviamente pues todos dependen de todos en esta parte, ¿verdad? Bien, ahora nos pedía entonces también, aparte ya una vez realizada la conclusión, nos pedía pues armar el cuaderno. Entonces aquí la idea es ir colocando las hojas, pues yo voy a colocar de esta forma. Miren, coloco aquí la página 5, está aquí la página 4, página 3, página 2, la página 1 que estaba pues el propósito, ¿sí? Y obviamente pues la portada de mi cuaderno de campo, ¿sí? Y nos pedían pues a esto encuadernarlo, ¿verdad? Para ello nos pedían grapas o pegamento o cinta adhesiva. Yo en este caso voy a coser este cuaderno de esta forma y también en la parte de acá. Sí, ya quedó pues mi cuaderno de campo listo. Ahora, ¿qué hay que hacer con este cuaderno? Bueno, nos indican lo siguiente. Dice, ahora muéstralo a tu familia. Seguro les gustará verlo. Luego guárdalo en tu caja portafolio. Será de gran utilidad para evaluar tus aprendizajes, ¿sí? Bien, y con esta parte pues ya finaliza las actividades de esta semana para lo que es básica superior, en donde pues hemos construido un cuaderno de campo, ¿sí? Espero que haya sido pues de ayuda a este video. Si desean pues pueden darle like y suscribirse pues al canal. Nos veremos pues en el siguiente tutorial.